Bueno, un poquito en esta primera conversación de la mañana. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lorena Guarino, soy editora de la revista Forbes. La idea es empezar como a desentrañar un poco esta nueva normalidad que estamos viviendo, que calculo que no será la definitiva, que todo esto es muy dinámico y se construye desde el día uno, y que irrumpió en las empresas de una manera totalmente de repente. Y a mí me interesa saber cómo fue la experiencia en cada empresa, cómo se adaptaron, cómo entablaron ese diálogo con los colaboradores, con los altos ejecutivos, cómo se diseñaron los nuevos planes de trabajo en los cuales estamos ahora y que creo que se van a seguir modificando a futuro. Y lo primero por ahí que me interesaría que me cuenten es ¿qué pasó en el día 1 de la cuarentena? Ese día que nos dijeron todos a casa y que de repente hubo que empezar a repensar los procesos de la compañía y también jugar con los temores y con las inquietudes de los colaboradores. Por ahí me gustaría empezar un poco por Pharmacity, para que me cuenten cómo fue ese día. Bueno, fue muy complejo, sin duda, porque nosotros desde el día 1 éramos conscientes que teníamos que seguir operando y acercando como un servicio esencial la entrega de medicamentos a nuestros pacientes y clientes. Entonces sabíamos que teníamos que activarnos rápidamente para poder seguir brindando la misma calidad de servicio y estando cerca de nuestros clientes pacientes. Así que yo diría que fue un fin de semana, el previo al 20 de marzo, unos días antes, que tuvimos que reorganizar la compañía. El 10% empezó a trabajar desde su casa, así que habíamos arrancado unos días antes del aislamiento obligatorio. Más de 600 personas comenzaron a trabajar desde su casa. Nos reorganizamos en células de crisis, o sea, de un viernes a un sábado reorganizamos todos los equipos internos de la casa central en células de trabajo con un comité de crisis y poniendo foco en los temas que nos iban trayendo. Te diría que casi cada 2-3 días había que cambiar de foco porque cada día o cada semana íbamos reorientando los esfuerzos a lo que nos traía esto tan complejo. Y en nuestros locales mucha comunicación, mucha cercanía. Lo primero que tuvimos que hacer es activar los protocolos de cuidado para nuestros colaboradores y también para los pacientes. Y eso fue lo más complejo. O sea, tenemos nosotros 300 locales en todo el país y había que llegar lo más rápido posible a llevarle a los colaboradores los barbijos, las máscaras, los guantes, definir protocolos de cercanía, definir el ingreso y egreso de los pacientes y clientes, la distancia óptima. En ese momento era estar muy cerca y comunicar, pero con mucha incertidumbre. Entonces, la sensación era que nada alcanzaba. El miedo y la preocupación de nuestros colaboradores era enorme. Entonces, teníamos que súper comunicar, estar muy cerca para llevarles tranquilidad, porque había mucho temor. Y creo que lo que más sostuvo fue el compromiso, ¿no? Y el propósito de cuidado y nuestro propósito compañía de entendernos como un servicio esencial que hasta el día de hoy se sostiene, ¿no? Eso fue el arranque. De ahí, nada, fueron miles de temas que fuimos abordando. Hoy el escenario es otro y la complejidad es la cantidad de contagios que tenemos y cómo reorganizarnos para seguir con las puertas abiertas. Pero digo que los primeros días primó el cuidado y acelerar y estar muy cerca. Sí, y digo, el trabajo desde la dirección, porque rápidamente hubo que implementar procesos, rápidamente ustedes tenían que estar ahí en la trinchera. Sí, ahí ayudó el armado de estas células ágiles de trabajo. Recuerdo de un viernes a la noche nos pusimos a trabajar en el diseño. El sábado a la mañana nos reunimos con todo el comité ejecutivo y toda la línea de gerentes de la compañía. Se armaron 7 células de trabajo
que luego a los 15 días nos volvimos a reorganizar. O sea, esas fueron las primeras 7 células que contenían quién tenía la mirada, o la célula que tenía la mirada de las personas, otra célula que tenía la mirada de los protocolos de seguridad, otra que tenía la mirada del reabastecimiento y todo el equipo comercial. A los 15 días ya cambió el escenario porque ya entrábamos en ese momento en una nueva normalidad que era empezar a desarrollar nuevos canales comerciales. O sea, Pharmacity en el medio de esta pandemia empezamos a transformar los canales de acercamiento a nuestros clientes. Entonces desarrollamos digitalmente medios de reserva de medicamentos, de envío de medicamentos a domicilio, una plataforma nueva de ventas en todo lo que es belleza. O sea, en el medio, en estos 120 días, lanzamos nuevos canales de cercanía con el cliente. Así que, te decía, a los 15 días volvimos a rearmar células de trabajo, entonces ya aparecieron células de monitoreo de crisis, otra de desarrollos comerciales, otra de gestión operativa, otra de seguridad y otra de comunicación, tanto externa como interna. Entonces, bueno, con la virtualidad se aceleró la transformación y todos los equipos conformamos células con estos objetivos puntuales, ¿no? Así que la realidad es que nos asombramos positivamente de la capacidad de reacción. Ciertamente veníamos trabajando en una cultura de integración y de células, porque acá necesitábamos líderes que se adaptaran a estos cambios. Hubo muchas personas que cambiaron sus roles y que tuvieron que adaptarse a ese cambio, soltar lo que venían haciendo para empezar a poner cabeza y tiempo a estos nuevos desarrollos, ¿no? Y creo que como a todas las compañías nos asombramos de la capacidad de reacción, de poner foco y cómo a través de la virtualidad pudimos seguir conectados y cerca del cliente y cerca de los colaboradores. Así que todo un desafío que sigue, es constante, ¿no? Luego vinieron momentos del cuidado por el pico de trabajo y de estrés, y las emociones fueron fluctuando. Durante este tiempo ya hicimos más de 5 pulsos de medición de experiencia para ir chequeando cómo estaban los distintos equipos, ¿no? Los centros de distribución, las locales, las operaciones y las personas que están en su casa trabajando. Así que, bueno, aprendiendo y transformándonos, te diría que semana a semana, porque cambia la agenda y el foco. Y por ahí también me gustaría saber qué pasó en Naranja, ¿no? Porque Eugenia, Naranja viene teniendo un gran desarrollo tecnológico, está mutando a una compañía netamente tecnológica, y de repente todo lo que tiene que ver con las transacciones online se convirtieron en esenciales. De un día para el otro, digo, ese gran gap que había con la tecnología y con su consumo empezó a achicarse, y la necesidad de la gente hacer una demanda real. ¿Tenés el micrófono? Ahí está. Buen día a todos. Bueno, antes que nada, agradecer por este espacio y esta oportunidad para poder compartir, y por supuesto un lujo poder compartir el panel con Mariana, María y con vos, Lorena, así que, bueno, gracias. Siguiendo un poco en línea con lo que contaba Mariana, la verdad que cuando le hiciste la pregunta respecto del día 1 de la cuarentena, yo repasaba en mi cabeza y la verdad que tengo como más fresco las semanas previas. Es más, si te diría, tengo muy fresco, no me preguntes por qué, el 11 de marzo, cuando todo esto se comenzaba a desatar, principalmente nuestras áreas eran invadidas por un sinnúmero de pedidos de los cuales no teníamos certeza de nada y no sabíamos mucho. Esa era la realidad. Tibiamente empezamos, como en la mayoría de las compañías, a armar un comité que le llamamos comité de crisis, comité interdisciplinario, para tratar de abordar todo lo que tenía que ver con los temas de protocolo. De hecho, nosotros en esas 2 semanas actualizamos 17 veces el primer borrador de protocolo. Esto de alguna manera habla de las inseguridades y de que estábamos aprendiendo en el proceso. Fieles a nuestro propósito como compañía, Naranja tenemos el propósito de facilitar con alegría y compromiso la vida de las personas. Siempre decimos que decíamos
que cuando tuviéramos un cambio robusto siempre tenías que volver a ese para qué. Y ahí fue donde este comité, que a medida que iban pasando los días, se iba subiendo todo el comité ejecutivo, declaramos dos focos bien claros. Uno tenía que ver con el cuidado de las personas, y ahí integrábamos tanto clientes como colaboradores, y el otro, en nuestro caso particular, tenía que ver con la sustentabilidad del negocio. Un dato que para nosotros fue relevante, que cuando se declara la cuarentena obligatoria, nosotros tenemos una red de sucursales, de más de 200 sucursales distribuidas en todo el país, y nosotros estábamos inhabilitados de poder abrirlas, con lo cual las complicaciones y los obstáculos eran bien fuertes. A partir de esos focos súper declarados, te diría que el día 1 de la cuarentena, después que el presidente hace el anuncio de la cuarentena para todos, a los 28 minutos uno de nuestros directores estaba preparado para hacer una comunicación a toda la organización de cómo íbamos a empezar a trabajar el día siguiente. La verdad que, como decía Mariana, asombrados todos de lo que hicimos la semana siguiente, los procesos de adaptación de cada persona, de cada grupo de trabajo, toda una organización que se había alineado a un único objetivo, y en esos primeros días era encontrar las soluciones para seguir operando. Bien básico como eso. ¿Con qué nos encontramos en términos de resultados? Más de 3.000 colaboradores, tanto de áreas internas como de sucursales, haciendo home office, 800 colaboradores de call center que tuvimos que adaptar sus puestos de trabajo para que pudieran operar desde sus domicilios. Después algo muy fuerte, todas las áreas operativas adaptando procesos para que nuestros clientes pudieran operar. Así que la verdad que súper sorprendidos, y fueron los momentos en donde realmente este proceso que habíamos empezado a transitar, que tenía que ver con la transformación y la evolución de Naranja, se hizo como vino de golpe, y ahí decimos, esto verdaderamente es una cultura ágil. Así que bueno, en esos términos te puedo contar cómo lo transitamos. Y por ahí el otro costado que a mí me gustaría saber, porque digo, la verdad es que me parece que todas las empresas actuaron muy ágilmente, algunas mejores que otras, pero todo lo que ocurrió tiene un costado emocional, psicológico, que tenían que atravesar tanto los directivos que tenían que tomar este tipo de órdenes, como los colaboradores, de repente pasar a trabajar en el hogar. Y de eso quiero que me hable un poquito Mariana Roca de INECO, a ver qué estuvo viendo en esos primeros días y cómo se ve hoy el panorama con respecto a esta nueva modalidad de trabajo, ¿no? Y no me refiero solo al teletrabajo, sino a estar trabajando en una situación totalmente atípica. Gracias, Lorena. Yo también agradezco mucho la invitación y la oportunidad de contar nuestra experiencia. INECO es un centro de bienestar que busca el bienestar de las personas y la salud mental. Trabajamos en esto hace muchísimo tiempo, y ya hace algunos años venimos trabajando también con empresas, ¿no? Y en este sentido, bueno, las emociones son procesos que tiene nuestro cerebro, nuestra mente, para prepararse frente a algo que pone en juego nuestro bienestar, ¿no? Cuando algo con respecto a nuestro bienestar se está poniendo en juego, se despiertan estas emociones, que hay muchas, ¿no? Y yo escuchaba lo que decía Mariana de, bueno, entonces cambiaban las emociones, había como, yo en muchas empresas escuché el torbellino emocional, ¿no? Las emociones están más intensas, las vemos con más frecuencia, vamos y venimos, nos lloramos y nos reímos, estamos enojados, estamos aterrados, todo eso es esperable que pase a nivel individual y que pase a nivel de los líderes también, ¿no? Yo leí un artículo que decía, bueno, es un momento en que los líderes también dirigen sus equipos sin brújula, ¿no? Porque no hay tantos antecedentes en los cuales sepamos qué hacer con lo que nos tocó, ¿no? O las empresas que sepan
qué hacer con lo que les tocó. Y como vos bien dijiste, cada empresa se pudo adaptar a su manera. Obviamente hay rubros que pueden estar más favorecidos o por lo menos no tan dañados por esta nueva normalidad, y otros que realmente están en una situación mucho más complicada, pero sí lo que tienen en común es que nos tuvimos que adaptar de un día para el otro a un cambio enorme, a un cambio que tiene que ver con la modalidad de trabajo, con la forma de dirección, con quizás la dirección del negocio, como se decía recién. Y a mí, que en general trabajo con personas, además de con grupos de trabajo como las empresas, me sorprendió esta resiliencia, ¿no? Esta capacidad de encontrar en esto tan complicado que nos estaba pasando un desafío para aprender y crecer, ¿no? Como se hablaba de esta cuestión de cambios, que decía Eugenia, cambios que se aceleraron, ¿no? Que quizás veníamos en una dirección, a nosotros nos pasó lo mismo, veníamos adaptándonos a la telemedicina, pero bueno, pero de un día para el otro esto pasó a ser directamente nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, trabajando con empresas, lo que vemos es eso, que definitivamente este desafío que fue muy grande, lo pudieron construir, ¿no? Y en esto no hay que pensar que este estrés y este desafío no tiene costo, digo, más allá de que podemos haber salido fortalecidos con nuevas habilidades, hemos aprendido muchísimas cosas nuevas. Lo cierto es que el aislamiento y la pandemia muestran un aumento de problemas en la salud mental, básicamente de estrés, ansiedad y depresión, y esto tiene un impacto en las personas, obviamente, en la calidad de su trabajo y hasta en la efectividad de una organización, ¿no? Entonces, en este sentido, la salud mental se ha puesto por primera vez, según mi percepción, en la mesa de discusión de las empresas, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidar este capital humano que siempre quisieron cuidarlo, por supuesto, pero ahora está en un riesgo muy particular, ¿no? Con respecto a esta sintomatología que todos los estudios muestran que viene en aumento, ¿no? Entonces se han generado planes de detección, programas de detección de sintomatología para poder también trabajar con todo lo que es intervenciones específicas para cada empresa en particular, ¿no? Así que bueno, cada uno lo ha tomado a su manera, con su cultura, esto es cierto, pero nadie no ha sido atravesado por esta situación, todos estos cambios que se nos exigen. El cerebro está preparado, el cerebro humano está preparado y evidentemente muchas organizaciones también lo estaban, pero hay que estar muy atento porque probablemente tenga un costo en el corto, en el mediano y en el largo plazo de nuestro recurso humano, ¿no? Sí, y precisamente atado a eso me pregunto, porque en un primer momento, bueno, se necesitó que los colaboradores, que los directivos se pusieran la camiseta y salir todos a hacerle frente. Estamos a 4 meses, casi 5 de toda esta situación, y me imagino que las demandas deben estar cambiando también por parte de los colaboradores. Y debe haber también un montón de situaciones de angustia, estrés, ¿no? ¿Cómo hace cada compañía para poder dar un acompañamiento y también para no perder ese colaborador o que no se te caiga en el camino y seguir instrumentando nuevos procesos, porque esto es totalmente continuo? No sé si me querés contar vos, Mariana, desde Pharmacity. Sí, ahí estamos. Todavía no lo termino de aprender. Mira, en este momento la realidad es eso, es que se han alargado muchísimo los tiempos. Esto ya es, bueno, hablamos de la nueva normalidad y esto nos trae, como bien decía María, empezar a mirar muy de cerca cómo están nuestros colaboradores. Y empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, lo que te decía, el teletrabajo lo que trajo es un pico de trabajo. Al principio no había fines de semana, no hubo, me acuerdo, Semana Santa, todos trabajábamos, no había feriados, no hay corte de horarios. Y hoy en día lo que estamos viendo es distintas problemáticas. Por un lado, todo lo que pasa a la mujer madre con sus hijos en el hogar. Entonces ahí hicimos una medición de cantidad de horas que la mujer de nuestros equipos está trabajando y cuántos les dedica al cuidado de adultos mayores, de niños y demás. Y hicimos un recorte ahí, entonces vemos que quienes están más cargadas, por supuesto, es la mujer. Entonces ahí definimos políticas y comunicaciones para estar muy empáticos y cercanos de las mujeres madres o padres, único progenitor que está cuidando de sus hijos en casa. Entonces se hicieron comunicaciones específicas de cuidado y empatía con estas personas.
específicamente ahora en las vacaciones, que se complejiza porque es una nueva realidad de tener a los chicos ni siquiera con actividades escolares. Entonces, bueno, comunicaciones y el estar cerca, ¿no? Diciéndole a los líderes, bueno, sean conscientes que hay un nuevo cambio en la realidad en los hogares. Otro grupo, comunidad, son los jóvenes solteros. Entonces a ellos en las encuestas veíamos que no cortan al mediodía, que no tienen corte al final, o sea, muchos de nuestros equipos viven solos y son gente muy joven. Entonces era otra comunidad de personas con características distintas. Entonces a ellos también ir y ver sus horarios, obligarnos a no poner reuniones en horarios de mediodía, por lo menos tener 1 hora, hora y media o 2 al mediodía para poder cortar. Acercarles propuestas de ejercicio, de alimentación, bueno, de mindfulness, de respiración, o sea, también acercarle, armamos una plataforma de bienestar para acercarles propuestas de cuidado, mismo ahora para los chicos, según las edades. O sea, creo que hoy como líderes nos demanda estar muy atentos a los distintos grupos que están viviendo situaciones diferentes y estar muy cerca. También otro grupo nosotros tenemos más de 600 personas que están con licencia obligatoria en su casa, personas de riesgo o embarazadas o progenitores, único progenitor. Entonces también con ellos estar cerca, no dejarlos abandonados porque la incertidumbre de lo que va a pasar es enorme, hay mucho miedo. Cuando medíamos nos llamaba la atención el nivel de compromiso de los equipos y el agradecimiento a la compañía. Yo creo que está dado por el miedo también y la incertidumbre de qué va a pasar cuando esto pase, ¿no? Entonces, cuidar a los que están en su casa. Otro tema súper importante, nosotros trabajamos mucho con el tema de violencia de género y en este contexto sabemos que se han incrementado los casos de violencia, entonces lanzamos acciones tanto para nuestros clientes pacientes como Barbijo Rojo, que las farmacias son un lugar para recibir a mujeres que están siendo violentadas, y también internamente reforzando la comunicación para que nuestras colaboradores y colaboradores puedan hacernos saber si están viviendo una situación de violencia. Así que bueno, eso es un poco en lo que estamos, ¿no? Creo que es mirarlos y tratar de mirar a cada uno en su situación particular y ser flexible en las decisiones que tomamos. Y desde Naranja, ¿qué está pasando con respecto a eso? Mira, para sumar un poco a esto y complementar lo que contaba Mariana, me parece que en este contexto hay 2 palabras que son claves para cualquier colaborador, independientemente de que sea directivo o no. Todo lo que fue incertidumbre y el cambio de rutina fue para todos. Entonces, esto que traía Mariana, emocionalmente a todos nos generó algo. Particularmente en Naranja, algo que pasó y una anécdota que a mí me gusta contar, primero que esto lo entiendo como un proceso en el que empezamos de una manera y hoy estamos en otra, digamos, y hoy las dificultades siguen siendo nada más que distintas. Y una anécdota que me gusta contar tiene que ver con nuestro director general. Un día estábamos en un comité de comunicación resolviendo temas para clientes externos y colaboradores, y él me pregunta, Euge, ¿tenemos algún eslogan o algo de comunicación que ponga al frente que si bien estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, estas soluciones no son perfectas, ¿bien? Y va a demandar de todos que tengamos paciencia. Y de ahí, producto de esa conversación, surgió un eslogan que dice, estamos haciendo lo mejor que podemos. Y más allá de la anécdota, a mí lo que me hizo mucho sentido es que sí, desde el número 1 de la compañía hay un entendimiento de que estas no son las condiciones normales en las que nosotros trabajaríamos. Que, como bien decía Mariano, tenemos segmentos de públicos. No todos en sus hogares pueden tomar el trabajo de la misma manera. De hecho, decimos que hacemos home and office porque tenemos otras tareas. Entonces, ese entendimiento, esa empatía con el otro, hace que los temas se resuelvan de una manera distinta y las personas se sientan acompañadas. A partir de eso, nosotros declaramos algunos focos, uno que tiene que ver con el liderazgo, tratando de brindarles herramientas para que conozcan la situación de cada uno de los colaboradores. No era lo mismo el colaborador que tenía que ir a una sucursal con todos los miedos que hay al contagio,
que el colaborador que está en su casa, que también tiene sus problemáticas, porque tiene hijos, porque tiene temas que atender, etcétera, etcétera. Ahí lo que nosotros les pedimos es, conozcamos bien, sepamos cuál es el contexto, que cada uno pueda armar una agenda a la medida de sus necesidades, pongamos la oreja, la escucha, un tema central en estos contextos. Después todo lo que fue la comunicación, ahí nosotros hablamos de comunicación 360, esto la mayoría de las organizaciones se ocupó, pero era no escatimar en nada de lo que pueda ayudar al entendimiento de una situación. Entonces ahí teníamos vivos, quiere decir charlas como estas que estamos teniendo todas las semanas, distintos referentes hablando, y hablando de todos los temas, de temas de negocio, de temas cómo estamos llevando adelante la coyuntura, y eso lo seguimos haciendo actualmente, acompañado de todo lo que están arrojando las mediciones pulso, que nos van mostrando cómo van variando las problemáticas y a dónde tenemos los focos. Otro de los temas fue el acompañamiento de los protocolos, que fueron mutando, digo mutando porque en distintas circunstancias y de acuerdo a lo que iba pasando necesitábamos distintos tipos de acompañamientos, y por sobre todas las cosas, mucha cercanía. Y uno de los temas que para sumar a mí me tiene bastante desafiada, tiene que ver también con los temas culturales, cómo recreamos en estos contextos esa cultura a la que nosotros adheríamos, que estaba muy marcada por la presencialidad, cómo la resignificamos hoy y cómo vuelve a cobrar sentido. Y hay otro ejemplo que tengo, nosotros habitualmente hay 2 fechas muy especiales en Naranja, que son el Día del Trabajador y el Día del Amigo, y la decisión que tomamos para el Día del Amigo fue continuar con la idea de hacer un presente que le llegara a cada colaborador a sus domicilios, y por otro lado ese presente eran cosas dulces, y por otro lado también estimular a la industria local, digamos, comprarle a proveedores locales que estaban en circunstancias problemáticas, como para también extender una mano en ese sentido. La verdad que lo que recibimos es el detalle siempre suma, el estar presente con un mensaje acá estoy, me parece que fue muy valorado, y creo que son en estas pequeñas cosas que podemos empezar a encontrar cómo vamos resignificando esta cultura de la cercanía, esta cultura de estar presente. Seguro, seguro. Y para finalizar, y muy cortito por ahí, me interesa mucho, María, que me digas, es un poco futurología quizás, pero que me cuentes cómo crees que va a ser el día después. El día después, para las personas, ya sea desde lo humano, desde lo laboral. Estás muteada, María. María. Perdón. Solo quiero aclarar, porque lo quiero hacer corto para que podamos terminar el horario, que este torbellino emocional, estas cosas de las que hablaban Mariana y Eugenia, son naturales y esperables, ¿no? Porque nos están pasando cosas que desafían sin duda nuestro bienestar. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que más allá de estos procesos naturales pueden desencadenarse procesos que excedan la reacción emocional normal. Como dijimos, la ciencia viene mostrando un aumento de casos de depresión y de ansiedad, y que esto muchas veces se asocia con lo largo de la cuarentena, que básicamente en muchas partes de nuestro país fue bastante prolongada, ¿no? Entonces, en este sentido se habla como de diferentes olas del COVID, la primera ola que tiene que ver con la morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad, la segunda con la no atención de enfermedades crónicas, y la cuarta que tiene que ver no solo con el impacto económico, sino también con el impacto que puede tener en el bienestar, calidad de vida y salud mental de las personas. Afortunadamente la ciencia sabe bastante de cómo detectar estas cuestiones, que obviamente cuando se tratan tempranamente su efecto es menor, y cómo
evitarlas o cómo proteger a las personas. Y en esto tomo todo lo que mencionó Mariana y Eugenia de actividades de mindfulness, ejercicio físico, contacto y rutina social, mantener una rutina en el trabajo, cuidar el sueño. Tenemos muchos datos acerca de qué podemos hacer con nuestros colaboradores para que no solo se sientan acompañados desde un lugar afectivo, sino que tengan las herramientas para cuidar su salud psíquica y sus emociones en este momento, ¿no? Y una cosita más que me pareció muy interesante, que es, no todos los grupos de trabajo son iguales, ¿no? Yo trabajo en investigación y entonces uno a veces encuentra una revista, un artículo científico que dice que las personas que tienen, como comentaba Mariana, a cargo un adulto mayor, esto tiene un impacto más grande en sus emociones o en su salud psíquica, pero nosotros trabajamos con una empresa donde cuando hicimos el análisis real de dónde estaba la sintomatología de las personas con un mapa de la salud mental de cada uno de ellos, la mayoría de las personas que trabajaban en esa empresa por su rubro eran personas muy, muy jóvenes, entonces quizás uno hace toda una actividad o una intervención que está basada en un supuesto científico, pero que no se adapta a tu población, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante estos mapeos o estos pulsos que mencionan para poder detectar blancos. Pero ¿cómo veo el futuro? Bueno, creo que aprendimos mucho de lo que pasó, que las organizaciones y las personas aprendieron mucho, así que creo en la resiliencia de las personas y las organizaciones, que vamos a salir fortalecidos, pero bueno, de vuelta, no va a ser sin un costo y tenemos que estar atentos a ese costo para acompañar a las organizaciones y a los colaboradores, ¿no? Muy atentos a estas cuestiones, tanto económicas como de salud general, o cuestiones sanitarias, como de bienestar y salud mental. Creo que se cayó Lorena, o sea, salió. Bueno, hacemos un cierre elegante. ¿Sí? Sí, creo que, bueno, no sé. A ver si Bueno, chicas, para mí fue un placer, la verdad, escuchar lo que están haciendo. Como digo, yo obviamente estoy trabajando con empresas, pero vengo de otro mundo, ¿no? Entonces, ha sido emocionante ver cómo las distintas organizaciones han puesto el eje en cuidar a su gente, ¿no? Que siempre se escucha que son el mejor recurso que tienen, pero se vio el cuidado en este caso y es un placer escuchar lo que están haciendo porque sin duda es fundamental para el futuro de sus colaboradores. Así que Yo bueno, también para mí fue un placer. para sumar este cierre, María, y tomando alguna de las cosas que dijiste, me parece que tenemos un desafío por delante. Todavía no está todo definido cómo va a ser la nueva normalidad. A mí me interesaría que no perdamos todos los aprendizajes. Y cuando hablo de aprendizajes no hablo solamente de las cosas buenas, sino tratar de identificar todo aquello que no nos hizo bien para diseñar ese futuro, y creo que áreas como las nuestras, digamos, estamos muy desafiadas por eso. Hay mucho título hoy de la nueva normalidad o el futuro del trabajo, creo que es un compromiso enorme y creo que los temas que hay que abordar tienen que ver con estas nuevas modalidades, tienen que ver con las habilidades que vamos a necesitar para este futuro y cómo recreamos algunas prácticas o algunos aspectos culturales que nos retroalimenten como personas positivamente, ¿no? Sí, bueno, nada, solo agregar, agradecer, la verdad es un placer escuchar y aprender de otros, un placer escucharte, María, y cuando te escuchaba yo decía, bueno, cuánto hay que nutrirse también de la ciencia, de la investigación, y que nos ayuden, porque pasamos muchas horas de nuestros días y vida trabajando, entonces creo que podemos trabajar en conjunto para acompañar esta nueva normalidad, me parece fundamental, eso me lo llevo, y también, como decía Eugenia, co-construir organizaciones del futuro. Creo que esto nos trajo muchos aprendizajes positivos de ver que sí podemos trabajar de manera virtual, de la carga en horas de trabajo. Creo que se empiezan a caer paradigmas muy estrictos que teníamos y que se van diluyendo, así que me parece que eso es bienvenido y está bueno tomarlo, aprender y co-construir este futuro laboral. Creo que nos va a demandar poner una mirada en conjunto en la sociedad, construir en conjunto nuevos puestos de trabajo. Creo que hay un cambio de paradigma social muy fuerte que se viene y que digo que bueno, qué bueno ser protagonistas de esto y desde este lugar que nos toca.
tenemos que aprovecharlo y asumir ese compromiso. Así que, bueno, gracias, un placer estar aquí.